Ya estamos grabando, doctor Palazzo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Claudio Viale, que siempre nos sorprende con un tema complejo. El año pasado nos habló del bien común y nos dejó a todos peleados entre nosotros, de tantas opiniones. Hoy el tema es también supremamente convocante, como bien ha dicho el doctor Massimino, es nada menos que los aspectos jurídicos y cómo es la relevancia de la dignidad en la gobernanza, qué significa la dignidad del ser humano, que en el fondo, en definitiva, es la razón de ser del derecho, preservar la dignidad de todas las personas, desde que la concepción hasta que mueran y después de muerto su memoria. O sea que la dignidad del ser humano nosotros lo tenemos como un adjetivo realmente de altísima significación. Así que, Claudio, cuando quiera, nuestro profesor invitado, y con todo gusto está con nosotros también Julio, que la sesión anterior, que también estuvo muy interesante, no pudo acompañarnos. Así que bueno, cuando quieras, Claudio, estás en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Negro, muchas gracias, Liliana, gracias al Instituto por esta invitación que por supuesto me halaga. Y cierto es que el tema que nos convoca hoy lo propuse un poco alegremente o desorbitadamente, voy a decir. Y ahora después, cuando he tenido que empezar a verlo, me he preocupado más todavía. Se trata de una serie de reflexiones que pretenden terminar con algunas sugerencias. La cuestión es ver cómo se relaciona la dignidad humana con la administración pública. Y digo que se trata de reflexiones provisorias o en ciernes, porque además me parece que es una cuestión que hay que analizarla no solamente desde lo local, que es esa vocación que tenemos los administrativistas de sentarnos en un barrio y ver qué es lo que pasa en este proceso de mundialización que nos genera una dinámica que a veces no alcanzamos a percibir. Y a veces vamos a ver que hay una serie de palabras y de lenguajes que están diciendo lo que no dicen y dejan de decir lo que deberían decir. Esto es lo que Bauman llamó la localización, es decir, cómo el ser humano que está arraigado en su cultura, enraizado en su geografía, en su territorio, a la misma vez está circulando por una serie de lenguajes, símbolos, signos raros y que lo convocan. Es decir, el hombre ya no está más, ya no es un sujeto de derecho, ya no está sujetado al derecho de ese estado tan sólido que era el estado moderno del siglo XIX, XVIII y XIX. Entonces, además de que dignidad humana y administración pública son dos temas que pueden generar algún interrogante o alguna suspicacia, generarlo, verlo desde lo local y desde lo universal o mundial genera también una turbulencia, que es lo que voy a tratar de ver si en este tiempito que tengo logro yo llegar a alguna conclusión. Voy a dividir, primero voy a hacer un análisis del contexto, esto de la localización. Después voy a tratar de repasar un poco las ideas que hay sobre la dignidad humana. Voy a repasar algunos perfiles de la administración pública, porque en realidad es un tema que todos los administrativistas conocen de memoria. Y después ver si se pueden hacer alguna sugerencia al respecto. Lo primero que me parece que es importante o que me saltó inmediatamente cuando me puse a trabajar fue la distancia que hay entre la retórica y la realidad. Tenemos un lenguaje que dice cosas, que los que lo hablan dicen cosas a veces diferentes, especialmente cuando hablamos de administración pública.
Y la retórica y la realidad pasa por otra parte. Y en el medio queda el ser humano. Y ahí es donde aparece esta cuestión de la dignidad. Hace pocos días, el vocal de la Corte, Lorenzetti, dijo en el Teatro Libertador: las instituciones siguen hablando un lenguaje del pasado, dirigido a una realidad que no existe y a un público que no las escucha. Me voy adelantando. Nosotros advertimos que hay una apatía cívica, nosotros se advierte que hay una anomia generalizada, nosotros advertimos que hay una sociedad que está exhausta y que ya no alcanza a comprender a todos los que la componen. Entonces, es necesario que nosotros, me parece práctico, útil, que nosotros veamos cuáles son los problemas que generan estas distancias que hay entre la realidad y la retórica. Ese famoso profesor, el filósofo argelino-francés Derrida, que inventó esa palabra, la différance, hacía un análisis y decía: entre lo que se dice y lo que se escucha, se difiere la fonética en el tiempo, y en esa diferencia existe algo que es lo que hay que indagar. Entre lo que se dice y lo que se escucha hay un mundo que deambula en el medio. Esto nos pasa un poco, me parece a mí que esto es lo que pasa entre la administración pública y la dignidad. Para hacer un poco un relevamiento rápido del contexto, me he echado mano a un pensador muy, muy conocido y muy contemporáneo, que es Byung-Chul Han. Él dice que la sociedad disciplinaria que está dirigida o sometida al paradigma del deber y del control generó locos y delincuentes. Este tema fue extensamente analizado por Foucault con mucha intensidad y densidad. Y agrega Byung-Chul Han que además ahora hay una sociedad del rendimiento que está sometida a una homogeneidad fragmentada, dice, que genera depresivos y fracasados. A esto se puede sumar algo que dijo Francisco, tomando el recuerdo que nos trajo Palazzo en la previa, la sociedad del descarte. Porque dice Byung-Chul Han: entre la sociedad disciplinaria y la sociedad del rendimiento no hay una que sustituya ni una que siga a la otra, ni se ensamblan, solamente se acoplan y funcionan como en planos diferentes, pero siguen funcionando y siguen generando locos, delincuentes, depresivos y fracasados. Se generan una serie de conflictos novedosos que la sociedad disciplinaria, que es la sociedad que nos ha generado las categorías que nosotros generalmente utilizamos en el derecho administrativo, de la sociedad del control, de la sociedad del deber y de la imposición, y por eso tenemos una administración autoritaria, genera una serie, este acoplamiento genera una serie de dificultades y de conflictos que no son resueltos. No son resueltos. Quedan ahí en esto que Francisco llamaba la parte de la marginación y de lo descartable. Esto va a generar algo que también señala este pensador norcoreano, que es un hiperindividualismo. Y este hiperindividualismo hace que la gente opte por un cuentapropismo social o republicano. Cada uno entiende la sociedad de la manera en que le parece más cómoda, o le parece más práctica, o le parece, voy a usar una palabra vulgar y de la calle, para zafar de las situaciones en las que se encuentra. Hay una especie de cuentapropismo. Esto es lo que produce o genera un proceso destituyente.
mejor dicho, no voy a usar esa palabra porque exactamente puede tener alguna connotación política, hay una desinstitucionalización. En esto se cobija esta anomia, esta apatía cívica. Y yo le hallo razón a Lorenzetti. Debo decir que esta idea de Lorenzetti la expuso con mucha claridad Roberto Espósito hace unos 10 años en un libro que decía los problemas de la democracia actual. Y genera esto, que nosotros tenemos un discurso jurídico y político que se remonta al origen del Estado moderno, que generó una serie de categorías que fueron muy útiles para una realidad que definitivamente no existe. Esto provoca que haya una precarización de las instituciones y de la República. Hay una precarización del lenguaje social. Hay una falta de procesadores de lo social y los conflictos terminan en la calle, donde se enfrentan los derechos fundamentales sin saber cuál es el que tiene prioridad, si el que usa la calle o el que quiere comerciar, para dar un ejemplo torpe, el que quiere llegar a un sanatorio por la avenida Belsarsfield o el que quiere manifestar porque no le han satisfecho los reclamos del caso. Esto va a generar, este proceso de desinstitucionalización genera por lo pronto muestra una falta de participación de la sociedad. Va a generar un aislamiento social de la burocracia. Esto va a hacer que se exacerbe el autoritarismo burocrático, que termine en clientelismo, en represión, en corrupción, en posiciones dominantes y en una inadecuada distribución de bienes y servicios. Esto que he dicho tan sintética y rápidamente se genera porque nosotros sabemos que estamos ante una administración pública enorme, dispersa, que a la misma vez está exhausta, que a la misma vez se le han sumado todos los requerimientos de estas sociedades del descarte y del rendimiento que no pueden ser resueltas, porque la sociedad tal cual está, la administración pública tal cual está prevista, no alcanzó a resolver los problemas de la sociedad disciplinaria, es decir, aquella que nosotros hemos conocido del siglo XX, que se calificó como el estado del bienestar. A esta precarización interna hay una precarización o un debilitamiento que viene de 3 procesos de mundialización. El Estado ya no solamente no tiene poder sobre sus súbditos porque a los súbditos no les interesa vincularse con el Estado, no les interesa estar sujetos al derecho, porque se aíslan. Aparecen 3 grandes centros de emanación normativa. Primero, el fenómeno económico de la globalización, que tiene una ley que es la ley del mercado. Esta ley del mercado tiene como fundamento la libertad, la competencia y la autorregulación. A la misma vez está la universalización de los derechos fundamentales, que tiene otra ley, que es la ley pro homine, en la que impera, a mi entender, la igualdad, la cooperación y la heterorregulación. Y por último, la Revolución 4.0, que se rige por la ley del algoritmo. Y acá sí, yo sin conocer intensamente esta cuestión de la inteligencia artificial y de la Revolución 4.0, sí puedo traer lo que ustedes todos conocen, que son las consecuencias. Hay una hiperindividuación de las personas. Hay un ensimismamiento. Hay una definitiva desconexión de lo social. Esto hace que el Estado se debilite como entidad superior de cobertura. Aparece entonces esta precarización relacional. A la misma vez, la mundialización ha generado una universalización del deseo y de la esperanza, o de la espera más que de la esperanza.
esto genera un aumento de expectativas sociales. Se generan nuevos procesos de subjetivación. Hay a la misma vez un desarraigo por esto de la localización. Hay una ampliación de las expectativas de vida. Y entonces nosotros nos encontramos con esta sociedad que tiene estructuras de gestión que ya no dan abasto. Y acá viene esto que hacía referencia Lorenzetti. Las ciencias sociales, el derecho público, el derecho administrativo, la ciencia política, la ciencia de la administración, la ciencia económica, insisten en aplicar categorías desactualizadas. Esta falta, acá hay una distancia entonces entre el discurso político que, como decíamos, como yo pienso, se remonta al siglo XIX, allá cuando se instala el Estado moderno, cuando cae el absolutismo, fines del siglo XVIII, aparecen las dos grandes revoluciones, la norteamericana y la francesa, con dos fundamentos distintos, pero que están en pos de la libertad y de la persona. Pero de todas maneras, esto lo he sostenido en otras oportunidades, el gran artífice de la metáfora de la voluntad del pueblo, que fue Rousseau, hizo que toda la energía o todo el poder que estaba en la burocracia del absolutismo pasara a quedar intacta, porque en definitiva iba a ser la titular de la soberanía del pueblo. La burocracia entonces va a tener acá un papel importante, mientras durante el siglo XIX se instala la idea de la libertad individual. La administración pública sigue funcionando con los idóneos y los técnicos que tenían los monarcas. Pero no me quiero disparar por ese tema, que puede ser objeto de una conversación. La falta de adecuación de este discurso genera distorsiones sociales, pero no tanto porque la gente no se encuentre por ese hiperindividualismo, sino porque la solución que se proponen no tiene nada que ver con las necesidades que la gente aspira. Yo me doy cuenta a los 80 años que los chicos de 22 años que estudian Derecho, advierto que están en otra época, están en otro lenguaje, en otra simbología. Yo no sé si vale la pena que gente vieja como yo les enseñe a gente tan joven. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias entonces de esta distorsión discursiva? Primero, una general. Se confunde Estado, nación, población, administración pública. Pareciera que todo es más o menos lo mismo. Todos a veces utilizamos esta sinonimia porque nos queda cómodo para poder exponer nuestros principios doctrinarios o nuestras ideas que tenemos sobre una determinada cuestión. Pero nosotros sabemos muy bien que esta sinonimia es una distorsión que genera consecuencias que al tiempo de redactar normas o redactar sentencias o redactar acuerdos o políticas públicas, tenemos una discordancia y tenemos una ambivalencia semántica que es perjudicial. Voy a traer un ejemplo que es actual. La ley 27742 habla de bienestar, de bien común, de bienestar general, de bien social, de interés público, de interés del Estado, todo como si fuera más o menos lo mismo. Habla de la persona solamente 2 o 3 veces. Lo que quiere, y además dice cosas que no son ajustadas al derecho. Habla de la reforma del Estado como título primero, cuando todos sabemos que el Estado solamente se puede reformar a partir de una reforma de la Constitución. Inmediatamente habla de la privatización, cuando en definitiva está hablando de una desestatización. Es decir, la confusión, este mal manejo del idioma, y yo creo que nosotros los abogados podemos ser culpables, en parte, no es bueno para la sociedad. Pero vuelvo, el discurso político distorsiona la realidad y genera una ausencia de participación de la sociedad, un aislamiento social de la burocracia, un autoritarismo burocrático
y una inadecuada distribución de riqueza, como le decía recién. Voy a traer al margen, como una nota al pie, dos autores. Uno se llama Ángel Rama, un sociólogo uruguayo muy, muy interesante, que en un libro que se llama Los escribas del poder, hace alusión a esto, cómo los letrados muchas veces nos encargamos de racionalizar o darle lógica al ejercicio arbitrario del poder. Cómo tratamos nosotros de generar una legalidad en el ejercicio del poder en detrimento de las libertades. Se trata entonces, el propósito no es democratizar ni el poder ni la sociedad, se trata de mantener la sociedad bajo un sistema extractivo, como va a decir Acemoglu y Robinson. Esta estrategia política de no adecuar el discurso y las categorías políticas al tiempo que se vive, trae algunas consecuencias que son muy, muy, muy plausibles, especialmente en América Latina. Caudillismo, cesarismo democrático, autoritarismo democrático. Esto lo dice Ángel Rama. Acemoglu y Robinson va a hablar de las sociedades extractivas y las sociedades abiertas. Latinoamérica se caracteriza por tener instituciones extractivas. Esto significa que unos pocos escriben el poder, escriben el derecho para que todo el producto social, en definitiva, no se reparta, sino entre aquellos que han tenido la posibilidad de conseguir algún privilegio. Esto no es nuevo, los españoles vieron que lo hacían los incas y los aztecas, y como ellos pensaban exactamente igual, mantuvieron el sistema que hoy nos perjudica enormemente a esta gran Latinoamérica. Si a ello le sumamos que todas las resoluciones que tome el Estado, entre ellas la de la administración pública, son legítimas y ejecutorias, y que no son revisables sino solamente en su formato, no en su núcleo. Suerte que no está el doctor Cecil, porque si no un aplazo inmediato. Todo ese tema de la discrecionalidad administrativa, que en definitiva lo que hemos estado en la administración pública y estamos en la profesión, sabemos que en definitiva es nada más que una cooptación del bien común. Esto para mí provoca una huida del derecho que se estampa en esa idea tan clara que tuvo Carl Schmitt y que fue críticamente comentada por Giorgio Agamben, que es el estado de excepción. Nosotros tenemos un aparato administrativo que está afuera de la realidad, pero además afuera del derecho. Desde afuera del derecho, con la presunción de legitimidad y de ejecutoriedad, y con un sistema jurídico de control que es ex post facto, que controla solamente la legalidad con una dinámica kantiana, nosotros vemos que el resultado es que la ciudadanía dice, ¿para qué me voy a quejar si yo no tengo ninguna respuesta? Yo lo que necesito es yo poder ejercer mis derechos. Yo lo que necesito es poder ver hasta dónde puedo formular libremente la dignidad de la que soy capaz de ser. Acá está el problema. Y esta va a ser una de las sugerencias que yo debo dejar ya anticipadamente. Nosotros tenemos que sacarla a la administración pública de la teoría del proceso y ponerla en una dinámica en la que el principio pro homine, el principio de la concurrencia. Cuando hablo de concurrencia hablo de la competencia y de la cooperación. El principio de la libertad y de la competencia en igualdad de condiciones sea la que genera las situaciones jurídicas subjetivas. Hay que empezar a pensar que cada uno de los habitantes de la ciudad encuentra
previamente definida su situación jurídica subjetiva por aparatos legales, por aparatos estatales, sean gubernamentales, sean legislativos, sean administrativos. Y esta es la falla. En definitiva, me parece que hay un tiempo en el que nosotros debemos pensar más en la libertad que en el poder. Pasando al este sería el contexto. Hay una precarización del Estado, hay una falta de cobertura, hay una precarización, el ser humano ha quedado un poco a la intemperie, un poco porque lo busca, porque se engancha con el mundo exterior, se engancha con un mundo que no conoce, y a la misma vez se siente enraizado en un lugar que no consigue satisfacer algunas necesidades que piensa que son jurídicamente satisfactibles. La dignidad humana. En este contexto, vamos a ver entonces cómo podemos hacer que la dignidad humana y la administración pública generen nuevas vocaciones sociales o nuevas relaciones sociales. Recién conversamos antes de empezar, no es fácil dar una definición, y mucho menos yo, que no soy un hombre de profundidad intelectual, pero sí me parece que podemos dar una aproximación conceptual. Primero, hablar de la dignidad humana es muy importante no confundirla con una categoría político, social y jurídica estándar. Se trata del fundamento óntico del ser humano. Se trata del reconocimiento del ser, no el reconocimiento como se hacía en la antigüedad de los honores, del heroísmo, de la caballerosidad. El solo hecho de ser, desde la concepción hasta después de la muerte, como dijo Palazzo en el preámbulo, está la dignidad de la persona humana. Es la esencia del ser. Y si es la esencia del ser, si es lo que le da sustantividad al ser humano, daría para otra conversación la distinción entre esencia y sustancia, pero en definitiva hay un ensamble muy dinámico entre esencia y sustantividad que me permite decir lo siguiente. La dignidad humana es el presupuesto de todo ordenamiento social, calificado como jurídico, como político, como económico, como cultural. Todo ordenamiento, todo ese orden primigenio, esa comunidad, para usar la palabra que usa Maritain, esa comunidad que se da de manera innata, después vendrá la sociedad, que es la racionalización de estos vínculos innatos, se basan solamente en la dignidad humana, hacia la esencia del ser del hombre, y por lo tanto se trata de algo que es sustancial y no accidental, es inalienable, no negociable, imprescriptible e irrenunciable. Recién hablábamos de cuándo entra esta idea de la dignidad humana en la mesa de lo jurídico. Yo, sin haber hecho un repaso muy profundo, voy a citar a un gran pensador, que fue Immanuel Kant. Él fue el primero que yo he visto con claridad, quizá haya otros, pero que distinguió entre el precio y la dignidad. Lo que tiene precio es intercambiable y es factible de reemplazar. Aquello que no tiene precio, aquello que no es reemplazable, es lo digno, es lo que vale por sí mismo. Dignidad se remonta a un étimo griego que es axio, que es lo que vale por sí. Pero no es un valer porque yo le reconozco a alguien, vale porque sí, vale por ser. No hay nadie más que pueda inmiscuirse en esa cuestión. Kant es el que instala la idea de una dignidad que tiene la base, que tiene una base ética, porque va a decir que solamente a partir de un ejercicio racional de la libertad, nosotros vamos a poder ver en el otro un fin en sí mismo y no un medio para nada, para utilizaciones que no sean la misma proyección del hombre.
En la cultura judeo-cristiana, la dignidad se remonta a 5.000 años, porque en definitiva el hombre es creado, así lo dice el Génesis, a semejanza e imagen de Dios. La dignidad le corresponde por eso. Y no es consecuencia de logros personales o de egoísmos ocasionales. Se trata de algo que viene dado por la naturaleza misma del ser. Estas dos grandes corrientes que son las grandes corrientes de Occidente, o mejor dicho, el judeo-cristianismo, que es la base del Occidente, del cual emergen, entre otros, el Renacimiento, la Ilustración y todos los movimientos que son parte de ella, nos deja claro que la dignidad humana es una cuestión que no es negociable. Bien, ¿cuándo entra en la ciencia política? En la ciencia política no va a entrar sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es a partir de ahí, especialmente algunos pensadores del estructuralismo y el postestructuralismo son los que piensan que qué puede haber ocurrido con la razón para que haya llegado a pasar lo que pasó en Auschwitz. Entonces empiezan a ver que la razón no es absoluta, que la diosa razón de la Revolución Francesa no es infalible y que hay que volver a revisar y hay que volver a razonar. Y entonces esto es incorporado definitivamente en los tratados de derechos humanos. En el año 48 fundamentalmente. El francés que los dos franceses que tienen esta visión son Maritain y Cassin, creo que se llamaba, el otro francés que no pudo asistir a la redacción final de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El Pacto de San José de Costa Rica y los derechos civiles y políticos. No los voy a leer porque sería perder tiempo con ustedes, que además los conocen. En todos los preámbulos y en el articulado de estos tratados se habla de que el ser humano es digno por sí, que su dignidad no se la debe a ningún Estado, que es igual en dignidad y en derecho. Y así lo van hablando, lo van diciendo estos convenios internacionales, que son los que lo incorporan al léxico jurídico político de Occidente, y a través de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, con algunos forceps, también llega a la universalidad al mundo entero. En nuestra Constitución, la Constitución del año 1853 en realidad daba por hecho la vida y se preocupaba por cómo manejar la libertad, y para manejar la libertad generó esa idea que el ser humano es una abstracción, un centro de imputación jurídica donde hay derechos y obligaciones. Uno puede no tener nada, pero siempre tiene un patrimonio. Esta era la idea que nos generó a nosotros un gran avance a lo largo de todo el siglo XIX. Pasado la Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos la reforma del año 57, y en el artículo 14 bis aparece 2 veces la palabra dignidad, que lo hablábamos recién en el preámbulo. Trabajo digno y vivienda digna. Pero en definitiva, la dignidad viene como una adjetivación de algo, viene como un plus a un derecho. No está antes de nada, está después de todo. Señalo esto porque en definitiva después esto va a poder ser regulable. Hay mayor o menor dignidad, el trabajo es más o menos digno. ¿Cómo hacemos para que el trabajo sea digno? En definitiva, eso va a ser objeto de una serie de contratos, convenios colectivos, una serie de mecanismos que creo que han sido muy útiles para que el siglo XX transcurriera como transcurrió, pero en definitiva es recién incorporado en el artículo 94, en la reforma del 94, cuando se incorpora la dignidad humana como un presupuesto jurídico, político y económico, ¿a través de qué? Del artículo 75, inciso 22. Porque en el artículo 42 también habla, cuando habla del consumidor, habla de dignidad, pero como una adjetivación y no como algo sustantivo. La Corte
a los que quieran indagar, la Corte tiene en su plataforma, hay un trabajo donde están recopilados todos los fallos, que son unos 20 o 30, donde la Corte habla de la dignidad humana. Y en principio habla de la dignidad humana ya entrado el siglo XXI. Va a hablar con fuerza. Yo voy a traer solamente un fallo, que es, y lo voy a leer porque me parece que es muy interesante. Dice la Corte: en íntima relación con la dignidad humana, el tribunal ha expresado que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y no tanto fin en sí mismo. Y en tanto fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Elegí está también el caso Ali, un caso donde desarrolla no solamente la dignidad humana, sino el concepto de bien común. Pero ¿por qué elegí este fallo? Porque el voto es de los jueces Barra y Fait. Son dos jueces que tenían, porque Fait no existe más, ya murió, perdón, tenían dos concepciones jurídicas e ideológicas, doctrinarias, digamos, diferentes. Uno, Fait era un agnóstico y Barra es un hombre creyente, pero coinciden en esto. Esto es lo importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque cuando hablamos de dignidad, no podemos poner en el medio discusiones del tipo ideológicas. Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de algo esencial. Podemos nosotros adjetivar las consecuencias que tiene que esto sea esencial, pero lo que no podemos discutir es la esencialidad. Fundamentalmente, tanto Kant como la cultura judío-cristiana, cuando hablan de dignidad, hablan de libertad, hablan de igualdad, hablan de sociabilidad, se está hablando de no exclusión, se habla de inclusión, se habla de participación. Es decir, cuando hablamos de dignidad, estamos pensando en ese ser que por ser, que tener una razón que es capaz de generar un juicio que le permite discernir y además tener un espíritu que le permite decidir, nosotros tenemos un hombre libre. Todos los hombres son libres, igualmente libres, pero además ninguno de los hombres puede desarrollar su proyecto vital si no es dentro de una sociedad. Es decir, otra nota de la naturaleza humana es la sociabilidad, la comunicación, la vinculación, y esto tiene mucho que ver cuando nosotros pensemos cómo hacemos para leer los indicadores de pobreza, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Bueno, tanto la libertad, la igualdad como la sociabilidad exigen inclusión y si hay inclusión, necesariamente hay participación. Entonces, concluyendo, o mejor dicho, en un primer paso, una primera conclusión provisoria, la dignidad humana hacia la esencia del ser humano y no puede ser negociable, ni puede ser no puede ser negociable ni política ni económicamente. Podemos después ver cómo armonizamos distintas dificultades, cómo armonizamos la magnitud de la esencia de la dignidad humana con el principio de la escasez. El principio de la escasez que viene con la propia vida. A nosotros, en la medida que empezamos a vivir, inmediatamente empezamos a escasear la vida que nos va restando el tránsito de la vida. ¿Cómo hacemos para que la dignidad humana se conecte con el tema de la administración pública? Y la pregunta sería, ¿qué papel juega la administración pública para que todos los seres humanos sean iguales en dignidad y derecho, como dicen los tratados de derechos fundamentales? Lo primero que se me ocurre a mí es hacer un repaso rápido, porque todos conocen mucho mejor que yo lo que voy a decir. Una aproximación
a esto que llamamos administración pública. Y es complicado, porque la administración pública nos queda cómodo decir que es una, pero sabemos que es múltiple. Nos queda cómodo decir que es legal y sabemos que no tiene tanta legalidad como nosotros quisiéramos. También hemos dicho durante mucho tiempo que esta presunción de legalidad es porque la idoneidad técnica que tiene la administración pública es la que es capaz de generar aquellos actos que merecen ser respetados inmediatamente. Y nosotros sabemos que muchas veces la administración pública no es la más idónea para poder resolver los temas. Me adelanto diciendo esto porque en esto viene el tema de la participación social. En una palabra, siguiendo a Cassese, profesor del doctor José Palazzo, Cassese dice, embarcarse en la idea de definir la administración pública es un trabajo sin sentido. Lo mejor es describirla y describirla y ver cuáles son los elementos que le dan coherencia a la administración pública. Por lo tanto, no es única, sino que es múltiple. Por lo tanto, no es jerárquica, sino que es diversa y además es cambiante. Dice Cassese que en definitiva lo único que unifica a todas las entidades que forman esto que él denomina el sector público, nosotros centralizado, descentralizado, estatal, no estatal, todas esas calificaciones o clasificaciones que hemos hecho de los organismos que ejercen función administrativa, dice que todo esto hay una sola cuestión que los unifica, que es la gestión de las políticas públicas. Y hay, dice Cassese, solamente dos leyes que sirven para todo este aspecto administrativo, que es la ley de presupuesto y la ley de contratación de personal. Bueno, acá nosotros tenemos que notar lo siguiente: la administración pública carece de legitimación democrática. Esto es importante que lo tengamos en consideración para ver cómo yo llego a algunas sugerencias que voy a hacer al final. Me ha gustado un párrafo de otro maestro italiano que es Giannini, y dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente. En el Estado, la organización administrativa es una organización propia, está subrayado en el texto original, es una organización propia, que se interpone entre la colectividad general y los órganos constitucionales. 2 puntos. Interponerse significa, en términos generales, existir materialmente con una individualidad propia y serán, después, las vicisitudes de la historia la que la conviertan o en un instrumentum regni o en un paradigmum libertatis, o en un diafragma entre la colectividad y los órganos de gobierno, o en una fuerza pública individualizada. Si nosotros miramos rápidamente a la administración pública, tenemos que decir que es un instrumento del reino, la administración pública no es el paladín de la libertad. Nosotros tenemos que decir que no es un diafragma, es decir, una articulación entre las políticas públicas y la ciudadanía. Más vale, mejor dicho, sostengo yo, que se trata de una fuerza política individualizada, como dice Zanini. Y si no, veamos cómo se discuten los convenios colectivos de trabajo. Cuando se discuten los convenios colectivos de trabajo, no estamos nosotros los ciudadanos que somos los que pagamos. No estamos nosotros para controlar si es bueno o es malo, si es mucho, si es poco, si es necesario, si es innecesario. Entonces, la administración pública, tal cual nosotros la tenemos diagramada, porque así nos viene del absolutismo, como les decía anticipadamente, pasa por todo el siglo XIX, se consolida a lo largo del siglo XX tratando de implementar el estado de bienestar, y ahora tenemos una administración pública enorme, una administración pública dispersa, una administración pública
que genera apatía, que genera anomia. ¿Por qué digo que genera anomia? Porque a la gente no le interesa ir a quejarse, ni le interesa cumplir. No solamente no le interesa cumplir con las leyes, sino que no cumple con las cuestiones mínimas que establece la administración pública. Bueno, yo les decía recién, la administración pública se trata de una fuerza política individualizada que no tiene legitimación democrática. Esto es importante, porque además todo lo que realiza, toda la gestión de las políticas públicas, que en definitiva en ese gran ámbito que es la discrecionalidad de la gestión administrativa, la definen los burócratas, generan una serie de condicionamientos al ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Y en muchos casos no alcanzan a satisfacer los mínimos de lo que hemos denominado o de ese concepto que tenemos de dignidad humana. Basta ver las estadísticas que hablan de la pobreza, las estadísticas que hablan de la seguridad, de la salud, etcétera, etcétera. Quiero decirle que esto no tiene que ver con un gobierno en especial, sino que es la tradición en la que nos toca vivir. Entonces, nuestra administración pública aparece primero como dueña como encarnando a la soberanía. Y va a ser la que va a definir de distintas maneras el interés público, el interés general, el bien común, el bienestar general. Lo van a ir definiendo. Esto, más allá de los grandes institutos del derecho administrativo, durante todo el siglo XIX hubo un gran agujero negro que se llamó poder de policía. Y en ese poder de policía iban a parar, valga la redundancia, entre otros los edictos policiales que todos sabemos en qué consistían. Es decir, la administración pública gestiona las políticas públicas de acuerdo a intereses que tienen que ver con la propia administración pública, que tienen que ver con la propia organización burocrática. La organización burocrática es cooptada ideológicamente, sea por el partido político dominante, que entiende que tiene que llevar a ultranza la política que él ha pergeñado, entendiendo que como ganó con la mitad de 1 más 1 de la población, tiene derecho a arrasar con la otra mitad. Y además está cooptada por los intereses particulares que tienen los propios integrantes de esa colectividad que es la burocracia. Intereses que tienen que ver con su profesión, que tienen que ver con su salario, que tienen que ver con su actividad de todos los días. Es decir, la administración pública tiene intereses propios, pero además genera doctrinas y culturas. Esto se hace así porque siempre se hizo así. Acá lo hacemos de esta manera. Y nosotros conocemos los distintos estamentos que hay en la administración pública. Y hay determinados estamentos gerenciales que son los que, en definitiva, muchas veces definen cómo se va a poner en práctica una determinada política pública. Esto ocurre sin ninguna participación de la ciudadanía. Y acá viene entonces el punto que a mí me interesa, destacar. ¿Cómo hacemos para que la administración pública, además, cuando encara la gestión de las políticas públicas, gestione también la dignidad de las personas? ¿Cómo hacemos para que todos estemos sumamente alegres de que la administración pública pone en funcionamiento un plan? Y para esto es necesario la participación. Para esto es necesario que la administración pública, entender una administración pública que deje de lado el paradigma de dirección y control y pase a uno de colaboración y participación. Es necesario, como lo dijo ya la Corte en el año 13, en el caso Cepis, cuando el Estado o el aparato administrativo genera condicionamientos en el ejercicio de los derechos fundamentales, tiene que haber todo un proceso que no es adjetivo, es un proceso sustantivo: informar, deliberar, tomar contacto con la gente, saber qué es lo que la gente pretende. De esta manera, nosotros tenemos que ampliar el espectro del procedimiento administrativo,
que sin perjuicio de que mantener la idea de este proceso que resuelve problemas individuales, generar una amplitud para que la administración pública sea la que genera este principio pro homine, de manera que todo el mundo tiene la sensación de que hay una administración que se justifica porque no define derechos, sino que los configura junto con quien los requiere. De esta manera, nosotros vamos a aportarle, primero, una legitimidad democrática a la administración pública. Y segundo, vamos a hacer que los controles sean más eficientes, porque no van a ser ex post por el Tribunal de Cuentas o el contencioso administrativo, sino que los controles van a ser hechos por las personas que han definido el objeto social, que participan en la ejecución, que deliberan junto con los técnicos que están proponiendo el plan, y van a saber si lo que les llega es lo que ellos necesitan o lo que ellos no necesitan. En una palabra, hay que habilitar a la población en el proceso de decisión y gestión administrativa. Esta sería la sugerencia un poco alborotada que pienso yo, porque de esta manera nosotros vamos a reforzar los lazos de la vinculación local. Vamos a generar un ámbito más ameno entre la libertad y la autoridad. Vamos a superar la pedagogía del paternalismo mesiánico. Y lo fundamental, vamos a dejar de lado este modelo extractivista al que hace referencia Acemoglu, en el que el producto social generalmente llega solamente a un sector protegido a veces sin una razonabilidad, o podemos decir con alguna arbitrariedad. En una palabra, y acá hago un reproche, digamos, a nuestro legislador. Cuando dictó la ley de bases, en vez de remozar una ley dictada en el furor del autoritarismo administrativo como fue la década del 70, bien pudo generar una ley en la que tenga en cuenta que el objetivo y el propósito que justifica la administración pública es gestionar una dignidad humana eficiente y eficaz. Es decir, poder controlar la eficacia y la eficiencia de la administración pública a partir del grado de intensidad y densidad de la dignidad en una comunidad. Y toda dignidad requiere de participación, requiere de comunicación, requiere de igualdad. Acá discutiremos si hay igualdad de oportunidades o igualdad de situaciones. Lo importante es que tengamos, o que yo creo, que primero, la administración pública es una cosa extendida. La administración pública no se achica con criterios racionalistas, estadísticos y economicistas. Se racionaliza a partir de lo que la población quiere. Esto que yo propongo no es novedoso, porque en el proceso de medio ambiente, en los procesos de urbanización, ya hay toda una serie de experiencias que deberían ser ya después de 15 o 20 años, tendrían que estar mucho más agilizadas, en la que antes de tomar las decisiones gubernamentales se escucha y se pide la participación de los ciudadanos. Con esto se genera una sustantivación de la democracia, porque nosotros también sabemos que esta apatía cívica es porque hay una distancia tan grande entre las elecciones y los elegidos, que en el medio aparece esto que tan graciosamente nos dice Giannini. Aparece un instrumento del rey o un paladín de la libertad. Bueno, Palazzo y Villafañe, y a los amigos que me han escuchado, muchas gracias. He querido aportar algunas ideas para la reflexión y nada más. Los agradecidos, doctor Viale, somos Liliana, yo y todos los que hemos asistido a esta magnífica, interesante exposición tan prolijamente desarrollada. Yo tomo nota, lo voy a usar con permiso del autor.
Así que muchísimas gracias y como es usual en nuestro instituto, quien quiera manifestarle algo, dar una opinión o hacerle una pregunta, está abierto al diálogo. Digamos, el interrogante que a mí se me plantea a partir de la propuesta que tiene el doctor Viale es que estamos viviendo una transformación de una sociedad de masa a una sociedad industrial extractivista a una sociedad de conocimiento. Pero el problema está que esta sociedad de conocimiento predomina la concepción tecnológica. Y ahí lo que yo entiendo que el doctor Viale está planteando es que necesariamente nosotros tenemos, o sea, los participantes, hay que darle un contenido social. En ese contenido social, con una visión democrática, tiene como objetivo también romper esta monarquía constitucional conceptual que nos rige en la visión global de esta sociedad. Este es el pensamiento que a mí me surge. Gracias. Gracias, Daniel. Yo coincido y agrego. En realidad, nosotros tenemos, vos decís, una monarquía. En la medida que el hombre se traslada de forma inmediata y continua a un mundo que no conoce y a la misma vez se siente con el único lugar en el que el pie está sobre la tierra, ahí la sociedad, ahí el hombre tiene una dificultad. Si para la dificultad de lo que denominaba Foucault en el proceso de subjetivación que generan estos dos condicionamientos que funcionan en una dinámica concurrente, tenemos un Estado que está ausente porque responde con categorías del siglo XIX, nosotros definitivamente tenemos esta situación que yo he dicho varias veces, de apatía cívica y de anomia, donde la gente no cree ni en el derecho, no cree en el Estado y no tiene ganas en creer. Y para colmo vislumbra otros horizontes que se generan espejismos que hacen que nosotros tengamos desequilibrios importantes. Coincido con vos, Luis, es un tema para reflexionar, por supuesto. Patricia ha levantado la mano y después el doctor Julio. Bueno, muchas gracias, profe. Estuve pensando este tema, me interesa bastante desde el lado de las maestrías que he hecho, pero en realidad más que nada como ciudadana y como formo parte de esta sociedad y siempre estoy tratando de contagiar el amor que tengo por mi patria, sobre todo a los jóvenes y a los estudiantes hasta de secundarios. Y lo que he encontrado como factor, yendo a lo concreto, es que es cierto lo que dice, no se sienten parte de la administración, no se sienten parte de la democracia, no se sienten representados por las personas que se postulan en lo político para gobernar, y encuentran contención en las redes que he observado atentamente, tienen muchos mensajes que tienden al aislamiento de la persona, al aislamiento de la persona con la comunidad y hasta de la propia familia. No tienen contención ni siquiera psicológica, porque la psicología tampoco está abordada como una política pública de importancia en prevención, sino que se espera con el tema de la ley de salud mental que no se haga una persona daño a sí mismo o a terceros. Entonces se va muy al extremo, no hay una prevención a priori, ¿no? Y esto, obviamente, sí, estoy de acuerdo con el tema de la participación ciudadana, pero yo digo, una participación ciudadana de ciudadanos fragmentados que justamente no encuentran una contención en nuestras instituciones. Entonces, va a ser, si uno avanza a esa participación también va a estar, digamos, muy sectorial y va a estar marcada sectorialmente. ¿A qué me refiero? Las personas que estén con posibilidad de acceso a la educación o de que quieran participar y que no se estén aislando de la sociedad,
son las que van a terminar dando letra a las políticas públicas que surgen. Entonces, de nuevo, es el poder en manos de unos pocos. Yo creo que hay también un factor a considerar, que es tener en cuenta la psicología colectiva como un punto para abordar en políticas públicas. ¿Por qué? Y esto también lo he hablado con muchas personas de 30 años o de menos, ¿no? Nosotros venimos de generación, una cuestión generacional. Generaciones de generaciones, padres que no han ido a la asistencia psicológica, los padres de los padres que han tenido otro régimen, donde el derecho se cumplía por miedo a la sanción. Y hoy ya ni siquiera hay miedo a la sanción, hoy ya no importa, hay un relativismo en el cumplimiento. Entonces, la generación mía es la que en parte ha ido a terapia voluntariamente o no, depende del acceso que tenga, y la generación que siguió es la generación de cristal, como le dicen, que ya es, bueno, sensibilidad ante cualquier factor. Y obviamente tienen contención la generación que sigue, ¿no? En las redes. Redes, uno le pregunta a alguien una cuestión de la psicología y te dicen, bueno, ChatGPT. Y estos sistemas están manipulados internacionalmente. Ahora están formando, en el tema de la industria, del comercio, están formando los robots para que sea una contención de la persona. Es decir, si uno ve en macro lo que está pasando, se aísla a la persona porque no tuvo otra contención, y a través de todo lo que es el sistema de redes, se le lava el cerebro prácticamente para que digan, bueno, no, usted no pertenece a esta sociedad, en realidad va a estar, digamos, vulnerable ante todo este sistema internacional que trae la tecnología. Si bien uno dice, está perfecto para el tema de lo práctico, para el tema del estudio, del acceso a la información, pero del otro lado de la psicología estamos, me parece que en falta, y esto hay que trabajarlo. Gracias. Patricia, bueno, has dejado planteado varios temas a la misma vez. El tema de las redes es una secuela del hiperindividualismo. Y el hiperindividualismo genera lo que yo denominaba el cuentapropismo social, en el que cada uno advierte la sociedad de acuerdo a lo que le interesa a él de una manera inmediata y no secuencialmente. Esto hace que haya un proceso de desinstitucionalización. En cuanto al tema de la contención, es un tema muy complicado porque la libertad, y en esto la Corte sí ha ahondado mucho, en ese umbral que hay entre la intimidad, lo privado y lo público, privado e íntimo, hay que andar con mucho cuidado. En mi época existía la Unión Soviética, que a quien no estaba de acuerdo con el régimen lo internaban por loco. Esto es lo que analiza Foucault. Es decir, ¿quiénes son los locos y quiénes son los delincuentes? ¿Quiénes son los normales y quiénes son los anormales? Esta es una cuestión que no debe estar en manos de ningún organismo policial, no tiene que estar definido a priori por ninguna ley, sino que tiene que ser parte del proceso social. Esta hiperindividualización que nos presenta a nosotros esta sociedad posmoderna o este capitalismo avanzado, tiene mucho que ver con otro proceso que se origina por allá por el año 13 o 14 o 16, creo, cuando se produce la Reforma. Ahí, mejor dicho, a partir de Descartes hay toda se inicia un proceso de secularización en la que el hombre entiende que no tiene más enganches metafísicos que su propia razón. Y entonces la cuestión es mucho más compleja. De todas maneras, lo mío es mucho más doméstico y práctico. Lo mío es que todos podamos acceder rápidamente a esas cuestiones
en las que aparecen todos los planes, pero que nunca tenemos nosotros la decisión de estar cerca para decir sí o no, el zapato me gusta más grande, me gusta más chico. En mi época salió un libro que se llamaba La Vuelta del Socialismo, escrito por Galaudy, que era el secretario del Partido Comunista francés, que había dejado de ser del Partido Comunista porque describió lo que había pasado con un plan quinquenal que hacía, lo cuento porque es un poco, es muy particular la anécdota. El plan quinquenal de los soviéticos había dicho que todas las mujeres debían usar corpiños y calzones grises. Después de 1 año o 2 años vieron que los calzones y los corpiños no se compraban, no los usaban más. Y cuando averiguaron eran porque las mujeres no querían usar todos los días durante tantos años del mismo color su prenda interior de lencería. Con esto te quiero decir que las definiciones de los proyectos de vida de cada uno tienen que ver con la cosmovisión metafísica que se tenga. Si yo estoy encaminado a una vocación del consumo irrestricto, bueno, voy a tener una serie de resultados. Ahora, si yo soy capaz de autolimitarme en el mecanismo del consumo inusual, voy a tener otras posibilidades. En una palabra, este proceso de hiperindividualización no es solamente por el capitalismo, sino por un proceso previo que es el de la secularización, donde el hombre deja de creer en algo que es más que él. Cuando se cree dueño de todo lo que lo rodea, llega a este punto en el que ya no le interesa nada y todo lo que necesita es poco, no es satisfecho de la manera que piensa. Bueno, Patricia, da para una conversación. Gracias por tu intervención. Gracias. Doctor Julio, te escuchamos. ¿Me escuchan? El mérito. Muy bien. Claudio, te quiero felicitar por 2 motivos. Uno, por el tema que has elegido, un tema sumamente importante y de mucha trascendencia. Y segundo, por la claridad con que lo has expresado. Y esto, una vez más, me ratifica la importancia del Instituto de Derecho Administrativo. Por eso no me canso yo de decirlo con las personas que están vinculadas al derecho administrativo, que asistan a las sesiones, porque son sumamente importantes. Todos los temas que se han desarrollado este año han sido sumamente interesantes, muy actuales y de gran trascendencia. Así que felicitaciones, Claudio, felicitaciones a José Palazzo, a Liliana por su colaboración y a todos los que han participado hasta el día de hoy. No, es lo único que quería decir. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Julio, por tu consideración tan halagueña. Doctor Massimino. Sí, buenas tardes. Bueno, Claudio, no quiero ocupar mucho tiempo. Le agradezco la exposición. Tengo una certeza única en todo lo que usted dijo, que es que voy a volver a escuchar varias veces su exposición de hoy en la página del instituto. Se lo digo con total franqueza. Me ha dejado pensando, creo que ha sido una de las exposiciones más detenidas y profundas que he escuchado en este instituto. Estoy pensando un montón de cosas, porque me ha llevado a buscar los fundamentos de mis fundamentos en un tema relevante. Yo había analizado hasta acá la dignidad en el derecho vinculada sobre todo con precedentes jurisprudenciales, siempre vinculándolos con aspectos filosóficos, pero las citas que usted trae que son todas profundas, y que voy a revisar, me llevan a cuestiones más profundas, ¿no? Que tienen que ver con los fundamentos, reitero los fundamentos. 2 apuntes nada más de estas cuestiones que yo he planteado antes de que la Corte Argentina y el Tribunal Español no definen la expresión dignidad humana, definen actos donde se cristaliza, todas hacen referencia a la esencialidad y llevan a fundamentar la dignidad, ¿no es cierto? Me lleva otra cosa, además de todos estos temas.
cuando nosotros analizamos la administración como una institución jerárquica en la teoría del Estado, y cito acá Heller, en la teoría del Estado de Heller, la fundamenta y la trae justamente Heller de los antecedentes de la actividad de la administración como una institución que venía de la organización militar, tiene que existir la jerárquica de la administración de origen de la teoría del Estado. Está desprovista de estas consideraciones de dignidad humana. Ahora, por alguna razón, cuando lo escuchaba usted, me remonte a lo que plantea un poco Patricia recién. Erich Fromm, en la teoría, en su libro famoso de El hombre y el miedo a la libertad, explicaba Erich Fromm que había una libertad negativa y positiva. La negativa era que todos buscábamos libertad para escaparnos de las restricciones. Y había una positiva que era que nos costaba encontrarla, que era en buscar un hombre más creativo. Y decía Fromm que solo hay un significado para la vida en esta libertad positiva, que es el acto de vivirla, ¿no es cierto? Que había que salir de uno y comunicarse con el otro. Y acá donde me cuesta a mí, y creo que la vida, como usted plantea, la participación, creo que el problema es más profundo que la participación en la administración pública, porque también la participación está vedada como un fenómeno propio del ser humano. Yo me pregunto, ¿acá es un instinto de autodestrucción, como dice Fromm, en el miedo a la libertad y por eso buscamos autoritarismos? Cuando se llama una reunión de consorcios, Claudio, no va nadie. Cuando se trata de cuestionar cuestiones, votemos, no va nadie. Quizás haya que buscar esta respuesta en un concepto más profundo para buscar reparaciones reales en la administración. Sabiendo que es la vía, guarda, estoy planteando esto, coincido en el camino, que es la participación, como ha dicho la Corte, el CEPIS y en otros precedentes. Pero por sí sola no está garantizada. Por alguna razón, la persona, en vez de ir a la audiencia pública a plantear su postura como habilitó la Corte en CEPIS, continuó yendo a la esquina a golpear el tachito. Entonces me pregunto, ¿por qué razón, a pesar de haber salido victorioso en CEPIS, la gente siguió con la expresión? Bueno, usted dio explicaciones hoy, pero quizás sea algo más profundo, que es una institución distinta. ¿No será que cuando decimos que las instituciones inclusivas las tenemos que buscar en otro lado? Que la administración inclusiva pase por un lado distinto, que es el que las concebimos hoy. Cuando dice Lorenzetti lo que usted dice que dijo, porque yo no lo escuché, de que las instituciones ya nos representan y no están. Bueno, no sé, quizás las instituciones reales sean las formales, perdón, las que rigen las conductas de las personas, no las ideales que tenemos las normas. No estoy planteando acá una subversión de las formas, digamos, ¿no? Pero sí hay que empezar a entender más, algo más personal. ¿Cómo hacemos para que las personas salgamos del individualismo? No digo del ego, del individualismo. Del confort del celular, del confort de esconderme en mí mismo. Eso es lo digno. O hay una dignidad individual. Y eso es la dignidad humana. No sé, son muchas preguntas, cuestiones inconexas, pero son producto de mi primera reflexión después de haberlo escuchado a usted hoy, que le repito, ha metido en la juridicidad aspectos que tienen que ver con temas de psicología social y con temas que tienen que ver con razones muy profundas, en donde está en juego la libertad y la autoridad, que son los dos soportes del régimen exorbitante de derecho público. Están en crisis los dos. En fin, gracias Claudio, lo voy a escuchar y podemos hacer alguna reunión, le propongo al doctor Palazzo para hacer algún día un conversatorio de este tema cuando hayamos todo leído y analizado, para poner un poco un taller, volviendo al principio, Claudio, un taller de este tema o un conversatorio. En fin, son ideas nada más. Quedo a disposición y te quiero decir esto, Leonardo. Muchas de las preguntas que vos estás generando son las preguntas que también me he hecho yo, y por eso dije que eran reflexiones en ciernes, porque en definitiva el no va nadie a la reunión del consorcio es porque la gente no cree en las instituciones. Hay un cuentapropismo y eso genera una desinstitucionalización. La gente ha perdido esa sensación de que yo me acuerdo cuando era chico, hace muchísimos años,
hablaba con mi padre y él hablaba del gerente del Banco de la Nación, lo que decía el gerente ya estaba dicho. Ahora nadie cree en nada. Hay un relativismo exagerado, que es donde hay que analizar. Y por eso esto tiene que ser una cuestión interdisciplinaria, como vos has dicho. Gracias, Leonardo, por tus consideraciones. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente, por supuesto, al doctor Viale. Le vamos muy bien, muchas gracias, Liliana. Nos vemos. Gracias, Palazzo. Gracias, Nora. Gracias, Villafañe, por haberme invitado. Un abrazo grande. Suerte. Nos vemos.